vamos con esta charla súper interesante. Vamos a conocer acerca de la lengua de señas mexicanas ahí con mi querido Alex y un experto en la materia. Así es, Freddy, así es que ya estamos justamente aquí para conocer de un tema que es muy interesante. Estamos el día de hoy con Juan Pablo Padilla, quien es intérprete del lenguaje, de la lengua de señas. Oye, ¿qué tan difícil puede llegar a ser el ser intérprete? Juan Pablo, bienvenido, primero que nada, pero ahorita me quedé pensando en todo lo que lleva, en gesticulaciones, en golpes, energía. Cuéntanos un poquito de esto. Perfectísimo. Antes que nada, agradecer, de verdad, siempre me siento en casa estar aquí con todos ustedes, con la producción, y de verdad, es muy interesante la pregunta. Mira, antes de hablar de la interpretación, yo creo que vamos a recorrernos a que la lengua de señas es un idioma como tal. Es como aprender francés, como aprender inglés. Claro. Entonces vamos por campos semánticos aprendiendo, por ejemplo, el abecedario, los colores, los verbos, hasta lograr armar una oración sencilla. Y después vamos a armar ya un párrafo para poder comunicarnos. Ahora, como todo tipo de comunicación, la interpretación como tal se sale de este rubro, porque aquí tenemos lo que estamos aprendiendo tal como lenguaje y como lengua. Okay, son dos cosas distintas. Sí. No vamos a profundizar porque está un poquito como tardado, pero lengua y lenguaje es sencillo. El lenguaje es cómo lo adquiero y la lengua es cómo lo utilizo día a día. Para poner un ejemplo, si yo tengo un diccionario, una cosa es lo que significa y otra cosa es lo que llevo a la práctica. Ahora, ¿por qué quería explicar esta parte? Porque ser intérprete es llevar el puente de comunicación, pero cultural. Te conviertes en dos culturas que estás aprendiendo. Un ejemplo, ¿no? Si una persona que vive en Estados Unidos aprende inglés, pero también aprende sus costumbres. Y si se viene a México, aprende otras costumbres, pero también otras formas de explicarlo. Entonces, realmente es aprender como tal la gramática y luego a continuación aprender las costumbres para que se haga el puente de comunicación. Sí, incluso porque a lo mejor pueden haber, bueno, no sé si será así, pero por ejemplo luego en inglés tenemos una tendencia a querer interpretar literal lo que se está diciendo y muchas veces no son así porque a veces oraciones quieren decir una cosa totalmente diferente a la interpretación literal. Supongo que algo también puede haber, dependiendo del lugar en el que lo manejes, podría haber una interpretación de movimientos diferentes que digan una cosa y tú, ¿quién piensas que diga otra? ¿O no? ¿Me estoy equivocando? Claro. De hecho, fíjate que vamos a traer un tema aquí que estuvimos trabajando, por ejemplo, de los debates electorales, cuando el lenguaje político como tal que utilizan ellos, normalmente, por ejemplo, si tú dices la palabra equipo, un ejemplo, ¿no? Como lo que tú acabas de decir. Si yo digo literal equipo, esto en lengua de señas es equipo. Okay. Si tú dices equipo, se queda totalmente perdida la palabra. Tienes que esperar el contexto para decir, por ejemplo, equipo de cómputo, equipo de trabajo, equipo. Claro, sí. Entonces, lo contextualizas y entonces ya no cambias palabra por palabra, sino que ya llevas la idea. Claro, y eso es lo complicado. Pero oye, al hablar también de esto, primero me gustaría saber qué te llevó a ti a ser intérprete del lenguaje de señas. ¿Qué fue lo que...? Mira, mis papás los dos tienen discapacidad auditiva. Okay. Ellos son sordos de nacimiento. Y gran parte de mi familia, mis tíos, también tienen discapacidad. Entonces, lo que realmente a mí me llevó a querer servir, porque eso es lo que yo quiero siempre hacer, ¿no? Servir. Imagínate su día a día en el cual llegas a un restaurante, por ejemplo, llegas a un salón de clases, vamos a hablar de salón de clases, por ejemplo. Yo veía, por ejemplo, a mi mamá, ya cuando iba creciendo un poco más, que el maestro le estaba explicando, le voy a dar un poquito la espalda. Imagínate que yo te estoy dando clases a ti, y aquí tengo el pizarrón atrás. Entonces tú me estás viendo los labios porque normalmente la mayoría de los maestros no tienen esta habilidad de poder transmitir completamente en lengua de señas. Me volteo y ya te perdiste totalmente la comunicación y la información. Claro. Entonces, cuando yo veía todo esto, realmente la discapacidad auditiva, o en este caso las personas sordas, no se pierden mucha información, y toda esa información que pudo haber sido utilizada y empoderarlos, realmente tienen un rezago muy alto, porque si tú te fijas pasar a una persona sorda caminar por la calle, tú ni siquiera sabes si tiene discapacidad. Pero realmente su discapacidad sensorial es lo que le lleva a no tener esa información tan clara para poderla procesar. Entonces yo quise ser el puente de comunicación y actualmente seguimos trabajando por esa parte,
para que pues realmente tengan las mismas oportunidades que todos nosotros. Claro, y fíjate que es una cosa muy interesante, ser el puente para poder lograr la comunicación efectiva cuando se tiene este tipo pues de vivencias. Pero especialmente me gustaría dar un enfoque a qué tan difícil puede llegar a ser un intérprete, porque estábamos hablando, no solamente es aprenderte un abecedario y decir, no sé, Alex, sí, ¿verdad? Me dijiste que era algo Sí, así. Alex. Estoy intentando hacer una X. No solamente es eso, también conlleva la fuerza con la que haces los movimientos, conlleva también poder hablar o intentar también decir las cosas con la boca, entonces son muchas cosas de por medio. Cuéntanos de esto. Claro, mira, el proceso para lograr ser intérprete sí depende mucho de las capacidades que tengas tú para poder dominar idiomas. Eso sí es muy importante. Como te puede llevar a aprender un cierto número de palabras en 6 meses, como a otras personas les lleva un año, ¿no? Claro. Entonces sí hay un tiempo. Por ejemplo, en la gran mayoría de los casos que yo he visto, sí te lleva alrededor de unos 4 años poder tener ese dominio, pero principalmente si estás inmerso y en contacto con las personas sordas. Porque una lengua es mutable, siempre está cambiando, está evolucionando con neologismos. Por ejemplo, hace muchos años no existía una laptop y ahorita existe una laptop. Entonces va cambiando las formas de comunicarse, pero lo más importante es estar en contacto con la comunidad de sordos para que la lengua no quede muerta. Porque podemos aprender un curso de lengua de señas de 3 meses, pero si no lo vuelvo a utilizar y lo guardé en el buró, se acabó. O sea, muchísimo más tiempo duras para poder lograr ser intérprete. Ahora, una cosa muy importante, va a venir Jackie al ratito, una chica sorda, que es una amiga desde que somos pequeños. Nosotros trabajamos en el Centro de Educación Especial. Bueno, yo la verdad ya no participo tanto con ellos, pero ella, lo que me gusta mucho, y eso me gustaría que sí quedara como plasmado, porque me parece muy importante que si la persona de verdad quiere avanzar y aprender lengua de señas y lograr ser intérprete, claro, va a tener que tener un inicio, como te explicaba hace un ratito. Claro, pero sí tiene que ser información fidedigna, porque muchas de las veces ahorita hasta parece que es moda, hay escuelas por todos lados, pero realmente son personas que solo saben señas, y no es malo, es adelante, ¿no? Pero sí, para mí es una falta de respeto que yo no te transmite completamente una información que a lo mejor te lleve a ti a perder más tiempo, y el tiempo la verdad es que es muy respetable para las personas. Entonces, para mí es muy importante que las personas sordas en los lugares establecidos, el Centro de Educación Especial, la Asociación de Sordos del Estado, te enseñen. Son muy importantes. ¿Por qué? Porque son nativos. Claro. Entonces te lo van a transmitir de manera muy natural. Perfecto. Oye, y específicamente la lengua de señas, ¿para quién va enfocado? En primero, ¿y qué tan importante puede ser el acompañamiento por parte de la familia en el dado caso de que se presente esta situación? Fíjate que para quién, yo creo que para todos. Si en este momento tú y yo supiéramos hablar lengua de señas y estuviéramos en la cámara hablando de manera, como estamos platicando nosotros, los excluidos serían los que se escuchan. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿quién tendría que aprender lengua de señas? Todos los que queremos ser inclusivos. No estamos exentos, todos tenemos un boleto listo para poder aplicar la discapacidad. No sabemos cuándo nos puede pasar. Entonces, una silla de ruedas, lengua de señas, la capacidad de poder transmitirle a las personas y poder ayudar, eso es lo más importante. Ahora, lo que me preguntabas, el estar en casa, muchas de las veces las personas piensan o pensamos que no hay otra posibilidad o de qué manera podemos avanzarlo. La información que yo te deseo de procesarlo en el cerebro, me parece muy importante tener una comunicación. Por ejemplo, todos tuvimos una lengua inicial, la gran mayoría español, algunos lengua de señas, algunos otros enseñaron solo a escribir, algunos otros solo se enseñaron al sistema Sullivan, como lo explicábamos hace ratito en el video. Entonces, lo más interesante es cuánta información le metes al cerebro y buscar los lugares adecuados para poder llenar esos espacios y que la familia participe para que pueda comunicarse con él, los tíos, de una manera en la cual se sienta incluyente. ¿Por qué? Porque me parece muy importante que no digamos es lengua de señas, es español, es braille. No. Lo más importante de todo esto es que sintamos esa empatía por las personas para poder ayudarles y que logren el objetivo de tener una vida de calidad como podemos comunicarnos en este momento. Claro. Y ser empáticos, lo acabas de decir muy bien. Justo en la mañana estábamos platicando de un video que por ahí me encontré, donde 2 chicos llegan a un espacio a comprar X cosa y empiezan, y son sordos, entonces les piden una libreta, un papel para poder escribir qué es lo que quieren, y de repente el chavo que los atiende comienza a atenderlos, pero ya con lengua de señas. Entonces ellos comienzan a llorar, y yo creo que eso es lo que se busca, llegar a ese punto en el que podamos
podamos colaborar con la sociedad de tal forma en la que ninguna persona se sienta excluida por ningún tipo de situación que le esté pasando, ¿no? Es correcto. Entonces yo creo que eso está súper bien. Pero ahora platicar de aquí en León o dónde podríamos, por ejemplo, estamos interesados en conocer un poquito sobre el lenguaje de señas, ¿dónde nos podemos comunicar? Mira, el Centro de Educación Especial para Sordos y Lengua de Señas Mexicana es una escuela que yo recomiendo mucho porque ahí tienen un plan de bilingüismo en el cual aprenden español. Por ejemplo, si escriben la palabra árbol y te hacen la lengua en lengua de señas árbol. Entonces, los niños como que los van captando de manera más complementaria, Claro. pero los padres de familia están participando ahí mismo. Y lo más importante, la verdad es que es una cuota mínima para ayudar a las familias. Ahí también dan cursos de lengua de señas, que de ahí es donde se saca el capital para poder solventar todo eso. También la Asociación de Sordos del Estado, es muy importante que ellos también tienen ya muchos años trabajando. Yo recomiendo esos dos lugares. Ok, perfecto. Rapidísimo, entonces, yo creo que nada más tus contactos, pero los tuyos ya personales, y podemos tener esta información para que también el público que tenga la necesidad de conocer un poquito más o de orientación, que luego por ahí nos topamos con esto de no sé qué hacer, no sé con quién platicar, porque nunca he estado en esta situación, pues también tengan la posibilidad de hablar con un experto. Claro. Mira, yo estoy en Facebook como Pablo Sánchez. Mi correo es pablo0405 79@gmail. Perdón por tantos números, pero es que somos muchísimos Pablos. Cada vez que quieras apuntarlo era así, ¿no? Tenía que definirme yo como uno especial. y mi número de celular es 477-632-1841 a la orden. Perfecto, Juan Pablo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Rapidísimo nada más, yo creo que un te quiero, o cómo podríamos decirlo ahora. Hace un momento platicábamos, esta señal me gusta. Me quité el cubrebocas para decirlo así. Me gusta estar aquí. Importante la sonrisa. Pues ahí está, nos quedamos con esto.